Hagamos esta figura y lo morboso dirá que son los testículos. Tálamo. ¿Qué es el tálamo? ¿Qué es el tálamo del joven? Es el centro de integración. Tálamo es el centro de integración de la vía sensitiva y sirve relevo a vías. Bueno, el primer concepto es el tálamo tiene origen en el diencéfalo, junto con el hipotálamo. Son dos masas que se hallan por debajo del cuerpo calloso, formando el piso del ventrículo lateral. Tálamo. Ya dijo la definición A. Sirve de integración de vías sensitivas y sirve de relevo a vías motoras. Le hacemos este dibujo acá y decimos, el espacio entre los dos tálamos se llama tercer ventrículo. Y ese tercer ventrículo comunica con los ventrículos laterales a través del agujero de Monro. Y comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Sergio nunca había preguntado, pues no te respondo. Eres atento y que comunica con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro. Y con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Este tálamo, como toda nuestra estructura, se haya unido con la masa intermedia o la masa intertalámica para pasar información de un lado a otro. ¿Qué pasa con el tálamo? El tálamo tiene dos láminas talámicas, una lámina externa y una lámina interna. ¿Por qué pinté dos tálamos? Para abreviar la cosa, este es un tálamo aferente, este es un tálamo eferente, aunque los dos cumplen igual función, simplemente para no saturar. Entonces vemos acá como en el tálamo vamos a distinguir 5 grupos de núcleos. El grupo anterior, un grupo en la línea media, un grupo intralaminar, un grupo posterior y un grupo lateral. Así. De este lado digo la aferencia y de este lado la eferencia. Entonces decimos grupo nuclear anterior. ¿Qué le está llegando al grupo nuclear anterior? ¿De dónde le está llegando información? A. Del lóbulo frontal. B. Del sistema límbico. Y C. Desde el hipotálamo. Vías aferentes. Después vamos a ir condensando esta segunda unidad, que es más fácil porque es más clínica, ya no tiene tanto detalle así, a excepción de eso. Vengo acá, ¿dónde mandaría la vía eferente ese núcleo? Vamos a poner el mismo color. Al hipotálamo y al lóbulo frontal. El sistema límbico hace parte del sistema límbico. Es el grupo nuclear anterior. Y ese grupo nuclear anterior se asocia con la conducta del individuo. O sea que estas fibras eferentes van en el área 6, 8, 9 y 10. Y la vía eferente a él o aferente viene de esa área. Se integra con el hipotálamo, el tálamo, porque el hipotálamo lo vamos a conocer como el cerebro visceral. Después vamos analizando eso. Tenemos ahora el grupo de la línea media. En ese grupo de la línea media encontramos el núcleo dorso-mediano. Dorso-mediano. ¿Cuáles son las aferencias a ese núcleo dorso-mediano? A. Del hipotálamo. B. Del sistema límbico. Y C. Del lóbulo frontal. O sea que son iguales. ¿Cuál es la diferencia? En que ambos tienen que ver con la conducta, pero el núcleo dorsomediano se conoce como el centro de la personalidad del individuo. Personalidad. En cambio, ¿qué es conducta? Pues conducta y personalidad no es lo mismo. Mi personalidad me hace hacer una conducta.
por decir, es tan serio, es una personalidad rígida, seria. Entonces mi conducta se manifiesta como una persona seria. Así. Entonces, esas son las vías. ¿Dónde mandaría la vía eferente ese núcleo dorso mediano? Igual, al lóbulo frontal y al hipotálamo. Después, en esta misma línea media, vamos a encontrar unos núcleos pequeños que llamamos los núcleos mediales. ¿Cuál es la función de estos núcleos mediales? La función de estos núcleos mediales es integrar todos los núcleos del tálamo. Integrar los núcleos del tálamo. Y cuando yo integro los núcleos del tálamo, ¿a qué me estoy refiriendo? Tú me das, yo te doy. O sea que todas las vías aferentes y eferentes se hacen dentro de los mismos núcleos. Por decir, si este le manda a él, ella se le vuelve a él. Integración. Esa es la función de estos núcleos. Integrar todos los núcleos del tálamo. Esos son los núcleos de la línea media. Ahora tenemos los núcleos intralaminares. En ese núcleo intralaminar vamos a tener el núcleo centromediano. Centromediano. Este núcleo centromediano recibe aferencia desde la retina. Por consiguiente, tiene relación con los ritmos circadianos. Y ve de la formación reticular del tallo cerebral. Y esa formación reticular se relaciona con qué? Sueño vigilio, sistema cardiorrespiratorio. Entonces este núcleo guarda relación con los ritmos circadianos y los estados de sueño y vigilia. Entonces suponemos a dónde mandaría la información ese núcleo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos despertamos? Abrimos los ojos, nos estiramos, etcétera, etcétera. ¿De qué está haciendo este núcleo? La eferencia la hace así en esta forma, a todos los núcleos del tálamo. O sea, voy a despertar todos los núcleos. Porque los núcleos sensitivos se están reflejando a sus áreas respectivas, como vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Usted despierta todos los núcleos del tálamo, primero, pero también va a la corteza, pero de una forma difusa, no específica, sino que riega en toda la corteza cerebral de una forma difusa. Por decir algo, aquí este dibujo. Ahí está el tálamo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando vimos la vez pasada el área 312, aquí llega la vía del dolor y esta la mandaba al área 3. Eso es específico. Habíamos visto que había un área 43, centro cortical del. Ahí llega esa actividad específica. Pero ¿qué hace la formación reticular? Hace esto. Dispara toda la corteza. Y eso se llama inespecífico, o sea, su relación es inespecífica con relación a la corteza cerebral. Y parece ser que esa formación reticular era responsable del electroencefalograma. Cuando se hace un encefalograma a la persona, que lo hace despierto y dormido, es él el que está despertando la corteza cerebral. Esos son los núcleos intralaminares o el núcleo. Después nos vengo acá por los núcleos laterales. Y acá lo divido en dos. Un grupo anterior y un grupo posterior. Anterior y posterior. ¿Sabes cuál es el grupo anterior? En ese grupo anterior aparecen dos núcleos. Ventral anterior y el ventral lateral. Ventral anterior y el ventral lateral. ¿Cuáles son las aferencias de estos núcleos ventral anterior y ventral lateral? Son A, desde el cerebelo, y B, del sistema extrapiramidal. Y si viene el cerebelo, ¿qué función está cumpliendo? ¿A dónde mandaría esa información? Al área 4. Claro, porque habíamos dicho que el cerebro coordina la actividad motora, pero primero tiene que llegar al tálamo. Este de aquí va al área 4. ¿Y qué es el sistema extrapiramidal? ¿Qué es eso? Es el que modula mis movimientos finos. Por ejemplo, escribir, tocar una guitarra, tocar piano. ¿Y dónde están los movimientos finos?
en el área 4. ¿Qué hace el sistema extrapiramidal? Simplemente deprime los movimientos bruscos y estimula los movimientos finos. Usted tiene que ir al área 4 también. Grupo anterior. El grupo posterior, hay dos grandes núcleos, de los cuales ya ustedes tienen referencia: ventral postero medial y el ventral postero lateral. ¿Cuáles son las vías aferentes al ventral postero medial? Son A, la vía trigeminal, o sea, el trigémino, y la vía gustativa. Vía trigeminal y vía gustativa. Van a deducir ustedes aquí: ventral postero medial. ¿A dónde mandará la información ese núcleo? 4. Vía gustativa es sensitiva al área 43. Y la vía trigeminal es sensitiva. ¿A dónde la mandaría? Al área 3. 1, 2. Paula, es un fenómeno. Usted la que dijo. Bueno, 3, 1, 2 y área 43. Ahora viene el núcleo ventral postero lateral, se lo sabe. Aferencia: lendisco medio y todo lo que es la estero, da dolor, temperatura y presión. El lendisco medio y la esterosección. ¿A dónde mandaría ese núcleo esa información? Ya. 3, 1, 2. Estos son núcleos de proyección específicas. De proyección específica. Y ahora viene el grupo posterior. En ese grupo posterior aparecen 3 núcleos. Así. 3 núcleos. ¿Y cuáles son esos 3 núcleos? El cuerpo geniculado medio, el cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado lateral, y esta puntica del tálamo, o sea, la cola del tálamo, la vamos a llamar el pulvinar. El pulvinar. Le decimos: ¿cuáles son las aferencias del cuerpo geniculado medio? La vía auditiva. ¿A dónde mandaría la información? Al área 41, 42. Es específico. El cuerpo geniculado lateral, la vía aferente, la vía óptica. ¿A dónde mandaría la información? Mire que el tálamo es delicioso. Cómo los núcleos se van correlacionando por las distintas áreas corticales. Y ahora viene el pulvinar. Y a mí yo le sobró ese pedacito y ya que hago si ya todo está arreglado. Entonces digo: no señor, te voy a poner un papel. Usted me va a coordinar toda la parte sensitiva. Regula y coordina la actividad sensitiva, el pulvinar. ¿Y cuáles son los núcleos que tienen que ver con actividad sensitiva? ¿Cuáles son? Ventral postero medial, ventral postero, cuerpo geniculado medio y cuerpo geniculado lateral. Entonces, si yo quiero coordinar, tengo que recibir información de todos ellos. O sea que las aferencias pulvinar son los núcleos sensitivos, todos estos. ¿Y cómo doy respuesta de coordinación? Enviando respuesta a los núcleos respectivos. O sea que la eferencia entonces se hace a estos núcleos. Y en esta forma dice: yo te doy, tú me das. ¿Y cuál es la condición entonces, por decir algo? Vea señora, usted le lleva una información visual. Señor pulvinar, ¿a dónde la mando? Usted es pendejo, mande el área 17. Le llevo una información auditiva. ¿A dónde la mando? La voy a mandar al área 312, mándela ahí, ¿qué le pasa? Él corrige y eso se llama integración. ¿De acuerdo? Y este es el tálamo. Se acabó el tálamo, ¿qué pasa? De ahora en adelante todo va a ser mejor. Espero que les vaya bien.
Hipotálamo. Daniela, hipotálamo. Cuerpo calloso. Él. Y aquí tenemos la belleza del hipotálamo. Primera pregunta, ¿qué es el hipotálamo? Es una cosita así que tiene una cantidad de funciones. El hipotálamo lo definen como el cerebro visceral. Primer concepto. Segundo, lógico, se halla por debajo del tálamo y separado por el surco talámico, el surco tálamo hipotalámico. Bueno, en ese hipotálamo tenemos una primera división aquí. Y en esta primera división decimos entonces la parte anterior del hipotálamo es de carácter parasimpático. La parte posterior de carácter simpático. Primer concepto, ¿qué hace el hipotálamo? Regula el sistema nervioso autónomo. Primero, que lo tienen desde hace un año ahí grabado ya. Segundo, este sistema que me regula la temperatura corporal. 2. Lo tienen ahí. Y ahora viene la otra división del hipotálamo. Vamos a ampliarlo más grandecito y ponemos aquí el cuerpo mamilar. Ahí. Y ahora lo vamos a dividir en 3 regiones. Pero para ello vamos a ubicar aquí abajito esto, que ustedes se lo saben, el quiasma óptico. Cada región tiene un nombre y en esa región vamos a ubicar núcleos específicos del hipotálamo. Esta región se llama región supraóptica. La región tuberal y la región mamilar. Supraóptica por encima del quiasma, tuberal y mamilar. Pero ahora le vamos a agregar este ingrediente. ¿Qué puse ahí? No vean que el escroto, la hipófisis. Sergio ya había pensado en el escroto y Daniela también. La hipófisis. Y la hipófisis se divide en 2. Adenopófisis y neurohipófisis. ¿De cuáles son los núcleos de esa región supraóptica? El núcleo supraóptico, cuya son se dirige a la neurohipófisis transportando una hormona que es la vasopresina o la antidiurética. Si se daña ese núcleo, se produce lo que llamamos diabetes insípida. O sea, el paciente empieza a orinar, diabetes insípida. Núcleo supraóptico. Y al lado vamos a poner núcleo paraventricular, cuya son también desciende a la neurohipófisis transportando otra hormona que es la oxitocina, que sirve para qué? Transportación uterina, el trabajo de parto y preparar la glándula mamaria para la lactancia. Qué bien. Tenemos 2 núcleos. Ahora vamos a poner este núcleo aquí, el núcleo supraquiasmático, encima del quiasma. Ese núcleo supraquiasmático recibe información desde la retina, lo que tiene que ver con los ritmos circadianos. Y este núcleo, ¿dónde manda la información? Al núcleo centro-mediano. Y de aquí lo manda a la corteza cerebral. El núcleo supraquiasmático tiene que ver los ritmos circadianos. Otra premisa que tienen ahí de la función del hipotálamo. Después tenemos aquí este núcleo, el núcleo preóptico, de carácter parasimpático y en el área anterior, parasimpático. Y ponemos aquí el área hipotalámica anterior. Área hipotalámica anterior. Se relaciona con el sistema límbico. Otra función del hipotálamo es que hace parte del sistema límbico. Y ahora vamos a decir que es el principal centro del sistema límbico. Cuando iniciamos generalidades, hace parte, ahora es el principal centro. Y esos son los núcleos de la región supraóptica. Vamos para la región tuberal. En esa región tuberal vamos a encontrar 3 núcleos. El núcleo dorsomediano se relaciona con el sistema límbico. El núcleo ventromediano
Se conoce como el centro de la saciedad. Y usted recuerda que una de las funciones del hipotálamo es centro de placer. Centro de la saciedad. Empiezo a comer y hay un momento en que ya no me cabe más. Centro de la saciedad. Y vamos a resaltar este núcleo, que es el núcleo arcuato o arciforme. Arcuato o arciforme. ¿Qué hace ese núcleo arcuato o arciforme? Miren este dibujo agregado acá. Esta es la glándula y este es la adeno-hipófisis. Vamos a poner este núcleo aquí arcuato y sus neuronas, se llaman pito y cico, ustedes vieron ya con falda hipófisis, van a asesinarse en el sistema porta hipoficial. ¿Y qué hace ese núcleo arcuato con el sistema porta hipoficial? Primero tengo que entender que en la adeno-hipófisis hay células que cumplen función endocrinas. ¿De acuerdo? Hay unas células. Vamos a poner una por aquí. Acá. Y estas células que producen función endocrina, por decir, esta célula me va a producir THS. ¿Y qué hace la THS? Estimula la tiroides para que produzca T3. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hace este núcleo? Produce factor inhibidor y factor liberador de hormonas hipofisiales. ¿Y cómo funciona? Por un sistema de retro, se llama feedback. Entonces, si esto está alto, disminuye, produce factor inhibitorio. Y si está bajo, produce factor liberador. Voy a ver si me hice entender. Paciente que le mandaron un THS y lo normal está entre 0.5 y 5. Y el THS reportado fue 7. ¿Qué tiene el paciente? Hipotiroidismo. Si está por debajo sería un hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Es el núcleo arcuato o arciforme. Y en el área mamilar encontramos el cuerpo mamilar y el área hipotalámica lateral. Área hipotalámica lateral. Y esa área hipotalámica lateral se conoce como el centro del apetito, centro del placer también. Pero aquí hago referencia con otra función de la hipófisis, que es regular la función endocrina de la glándula hipófisis. Y aquí tengo el centro del apetito. Pregunto, ¿qué regula el centro de la saciedad y el centro del apetito? ¿Qué sustancia a nivel sanguíneo? No voy a decir que la leptina, la glucosa. Usted tiene hambre y come alguna cosa dulce, se le quita el hambre mientras tanto. Esa es la glucosa. Terminó la glucosa y ya tiene usted una hipo. La glucosa regula eso. Bueno. Cuando ya vemos el hipotálamo, ahora nos encontramos vías aferentes al hipotálamo. ¿Cuáles son las vías aferentes? Hagamos este dibujo acá y decimos vías aferentes al hipotálamo. Y pintamos aquí el tallo cerebral. Aferentes. A. Fascículo cerebral medio, pero miren lo que hace. Hasta aquí es aferente. Este fascículo, ¿dónde viene? Del lóbulo frontal. Significa que mi cerebro debe tener control sobre la glándula, sobre el hipotálamo. Y si tiene control, ¿será que nosotros sentimos el hambre? Nos damos cuenta que tenemos hambre. Nos damos cuenta que estamos llenos. Me doy cuenta que tengo una erección. O sea, tengo control cerebral. Fascículo cerebral medio, A. Después cogemos este fascículo que sale del hipocampo y llega al cuerpo mamilar, se llama el fornis. ¿Por qué? Porque la memoria hace parte del sistema visceral, sistema límbico. Fornis, segunda vía. Tercera vía, este fascículo del tálamo al hipotálamo. Fascículo tálamo, mira aquí donde llegó. Aquí tuvo aferencia el hipotálamo.
Luego él tiene que dar respuesta al tálamo, a través del fascículo tálamo o talámico. Cuarta vía del núcleo amigdaloide, la estría terminal. La estría terminal. ¿Y qué es el núcleo amigdaloide? Memoria emocional y regula la actividad sexual. O sea que simpático y parasimpático, el punto de vista sexual, ¿qué es? Erección y eyaculación. Pero al mismo tiempo el núcleo amigdaloide se asocia con los centros de placer. Cuando una persona le producen daño al núcleo amigdaloide, se engorda. O sea que estimula que se esto de apetito. O sea que si yo lesiono el centro del apetito, predomina el centro de la saciedad, flaco, delgado y no come. Si yo daño el núcleo, el centro de la saciedad, come y se engorda. El núcleo amigdaloide se relaciona con esa actividad. ¿De acuerdo? Bueno. Y el otro fascículo es el que asciende del tallo cerebral al hipotálamo. Se llama fascículo tegmental. ¿Por qué? Porque miren acá, simpático y parasimpático. Vamos a ver más adelante que en el tallo cerebral están los núcleos del sistema parasimpático. O sea que aquí tiene que haber una vía diferente a esos núcleos. Por consiguiente, debe haber una vía aferente. Esas son las vías eferentes. Aferente, perdón, al hipotálamo. Ahora hablamos de las vías eferentes. Eferentes del hipotálamo. No le tocó esa bondad musical. ¿Cuáles son las vías eferentes? Entonces comenzamos con el color verde. Sí. Hasta aquí era aferente, aquí para acá es del fascículo cerebral medio. Primera vía eferente. 2. Del cuerpo mamilar sale una vía para el tálamo. Fascículo mamilo, talámico. 2. 3. Del cuerpo mamilar sale un fascículo para el tallo cerebral. Se llama el fascículo mamilo tegmental, porque este era tegmental, el mamilo tegmental. Del cuerpo mamilar sale por la parte posterior otro fascículo, se llama el fascículo longitudinal dorsal. Longitudinal dorsal, ¿cuántos van ahí? 4. 5 este fascículo, del hipotálamo a la neurohipófisis. Fascículo hipotálamo hipofisial. 5. Y por allá vamos a ver una figura que se llama el globus pálido. Cuando veamos, del globus pálido sale una aferencia para el hipotálamo, que es el fascículo pálido hipotalámico. Es el hipotálamo con sus vías aferentes, sus vías eferentes. Tálamo, hipotálamo. Puse aquí, etcétera. ¿Y qué era etcétera? Cosas fáciles que vamos a ver ya. Y la cosa fácil es esta. ¿Qué pinté ahí? ¿Pronto? ¿Qué pinté aquí? Los núcleos cocleares. Entonces aquí pinto esto, Sergio, para que oiga mejor Daniela, la cóclea O, que se llama vías auditivas. De la cóclea manda información a los núcleos cocleares que ya ustedes se lo saben. Sin embargo, no fueron capaces de un examen. ¿Qué quedamos en el pasado? Que el 90% de las fibras llenan esta forma en el cuerpo y la lesión produce hipacusia, severa vid. El 10% de esas fibras se han por el mismo lado y constituyen el indisco. La lesión produce hipacusia severa contralateral y leve del mismo lado y llega a los folículos cuadrigémenos inferiores. Cuando el estímulo llega ahí, ya yo puedo percibir de forma rudimentaria los sonidos. Y se dice que los folículos cuadrigémenos inferiores son centros tonotópicos.
Significa que ya puedo percibir rudimentariamente los sonidos. Nos va a pintar esta acá. Ya no saben que está más aquí. Tálamo. ¿A dónde llega la vía auditiva? Voy a coger, este sería el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. Le llega al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Ventral postero. Ya la vía auditiva hasta aquí. Ventral postero, medial, porque aquí. La vía auditiva. ¿Y de ahí a dónde? 41 y 40. Esa es la vía auditiva, así es sencillo. La vez pasada la dejamos aquí. Y hoy en día le llamo hasta el currículo cuadrigémino al núcleo ventral postero medial y al área 41, 42. ¿Y para qué nos vamos a hacer lo siguiente? Esos cuadritos que se les parece. ¿Qué les parece esos tres cuadritos? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ustedes en el pasado vieron esta belleza. ¿El nervio? El nervio. Te hablamos de la vía trigeminal. Y para yo hablar de la vía trigeminal tengo que hablar de la actividad sensitiva. Hace esto. ¿Cuántos núcleos tiene el trigémino? De los cuales, ¿cuántos sensitivos? 3. Mesencefálico el quinto, propiocepción. Sensitivo principal del quinto, tacto y presión. Y raíz descendente el quinto, dolor y temperatura. Y ya una vez que la información está ahí, hace esto, se degusta. Y asciende por el lado contralateral, como el menisco trigeminal. El menisco trigeminal. Al lado de la figurita. Así que le gustan los dibujos. De azul Sergio, bueno. Aquí. Nuestro tálamo. Y esa vía trigeminal va a llegar al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Ventral postero. Y ahora aquí donde la puse, vete vía trigeminal. Ventral postero, medial. ¿Y de ahí a dónde? Tres, 1, 2. En algunos pacientes con cáncer de cara se le hace una tractomía. O sea, se le corta el tracto que desciende hasta el núcleo de la raíz descendente del quinto paro. Es una posibilidad. Otra posibilidad, con alcohol puro, se le coge el ganglio del trigémino que está aquí, se le inyecta alcohol puro y lesionamos el nervio. ¿Qué quedaría sin sensibilidad en toda la cara? Pero es preferible eso a tener un dolor intenso por un cáncer. Entonces puede ser una tractomía, cortar este tracto, o con alcohol dañar directamente el ganglio que del trigémino. ¿Cómo se llama? Yo lo dije por allá. Ganglio de Gasser. Puede facial de espinikular. Perdónalo, Dios mío, pero bueno. No. Esto me lo sé yo porque llevo 100 años evitando eso. Si me dieran la pregunta al día siguiente, no respondo. Es un proceso, o sea, que no se culpen de que se me haya olvidado cosas. Y yo lo hago con mucho gusto, repasamos para ver si en el repaso volvemos a retomar el disco duro, el ganglio de las. Porque de facial se llama ganglio geniculado del facial. Bueno, jóvenes, ahí. Hay una propuesta, a ver.